Ya lo tiene, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Amén. La palabra del Señor se lee siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora, por ese privilegio, Señor, que tú nos das de poder estar aquí juntamente con mis hermanos y de poder, Señor, bendecir tu santo nombre. Gracias te damos, Padre, por ese privilegio que tú nos das de poder estar aquí juntamente con mis hermanos, poder adorar, bendecir tu santo nombre. Recibe, Dios mío, nuestra alabanza, nuestra adoración. Recibe también esta prédica, Dios amado, Señor Jesús, que traemos para ti. Háblanos, Dios mío, Señor, en esta noche, que tu Santo Espíritu habla a través de mi boca. Señor Jesús, úsame, Padre, como instrumento, Dios amado, Señor, para interpretar tu palabra. Señor Jesús, ayúdame, Padre, cada día. Señor Jesús, Dios, dame la sabiduría, el entendimiento, Padre, a través de tu palabra. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo y Espíritu Santo. Así que puede tomar su lugar. Así que dice el apóstol Pablo, un hombre que dice la Biblia que tuvo un encuentro con Dios y desde ese día cambió su vida por completo. ¿Y nosotros cuándo vamos a hacer ese cambio? Amén. Porque muchas veces nosotros decimos, el apóstol Pablo dice que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero estamos viendo hoy en día la rebeldía de los hermanos. Amén. Y entonces, ¿cómo me dice a mí que ya es nueva criatura? Si vemos todavía en la vida hay rebeldía, hay desobediencia todavía. No hemos transformado todavía. Pero el apóstol Pablo nos dice, y él cuando tuvo el encuentro con Dios, desde ese día cambió su vida por completo. ¿Y nosotros? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para cambiar nuestra vida? Amén. ¿Cuánto tiempo más debemos de buscar a Dios para que seamos transformados por completo? Amén. Ese hombre estaba viendo yo, dice ahí en los Hechos, allí empieza que cuando él andaba por Damasco, cuando tuvo el encuentro con Jesús, amén, cuando cayó una luz, dice que cayó sobre él. Yo creo que deberíamos nosotros que esa luz caiga sobre nosotros para que nos quedamos ciegos, amén. Porque él cuando cayó esa luz se quedó ciego. Yo creo que el cristiano hoy en día, para que reconozca que Dios es el que cambia, que transforma, debemos nosotros quedarnos ciegos hasta que reconozcamos que Él es el Dios, es el que cambia, que transforma. Pero hoy en día, como nosotros vemos, estamos viendo que Dios no hace nada en nosotros. El hombre vive tranquilamente, el hombre vive a su manera, amén. Y por eso ese hombre dice que desde el día que él fue transformado, tuvo un encuentro con Dios. ¿Cuánto de nosotros deseamos ese encuentro con Dios? ¿Cuánto de nosotros hemos anhelado tener ese encuentro con Dios? Para que Dios nos transforme, para que Dios nos libera. Porque, hermano, hay cristianos hoy en día están atados todavía, hablando espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya no quieren nada de Dios, ya no quieren palabra de Dios, incluso ya no quieren venir en la iglesia. Santo. Y entonces, ¿cómo dice que ya es nueva criatura? Si no viene en la casa de Dios, no vienen las oraciones, no viene el ayuno, no vienen las vigilias, tiene miedo. Entonces no somos nueva criatura todavía. Dice el apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro con Dios, desde ese día, dice, cambió su vida por completo. Él nunca dijo, hoy no tengo tiempo de predicar la palabra del Señor, hoy no tengo tiempo de cantar, hoy no tengo tiempo de hacer nada en la casa de Dios. Él estaba dispuesto en todo momento. ¿Y nosotros? ¿Cuándo nosotros de verdad vamos a hacer un cambio con Dios en nuestra vida? Si sabemos que Dios cambia, transforma, no hemos sido cambiados todavía. Cuando nosotros nos quejamos todavía, ponemos queja, ponemos excusa todavía. Dios no quiere eso de nosotros. Amén. Por eso dice ahí la Biblia, ahí en Hechos 9,
13 ahí empieza que Pablo era un hombre, dice, como nosotros. Él perseguía a los cristianos, sabemos la historia de él, que agarraba, metía a la cárcel a las personas, era un hombre malo. Quizá nosotros éramos así en el mundo, pero hoy que somos transformados, entonces el hombre, del nuevo hombre, que si somos nueva criatura, esas cosas pasaron, esas cosas se quedaron. Pero hoy en día el hombre todavía anda, como dice la palabra del Señor, que el apóstol Pablo era un hombre malo. Amén. Y el hombre hoy en día no se ha cambiado, sigue todavía siendo hombre y mujer mala todavía. Amén. De su modo de pensar, su modo de hablar, todavía sigue con esas palabras malas. Amén. No hemos transformado todavía. Cuando habla el apóstol Pablo, nos habla de esta palabra a Corintios, nos dice que él fue un hombre que fue transformado por completo. Por eso él mismo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces él se sentía que era nueva criatura. Todas las cosas que él hacía se cambiaron. Pero hoy en día nosotros no se ha cambiado todavía. Amén. No se ha cambiado todavía porque hacemos cosas indebidas delante de la presencia de Dios. Y hermano, yo no sé si usted dirá por qué el hermano busca prédicas que son largos o textos que son largos, porque la palabra del Señor nos quiere hablar. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, predica la palabra, radagú, exhorta la palabra. A eso hemos venido, hermano, nos exhorta la palabra. Y hay veces nosotros salimos bravos, enojados con la palabra, pero no es la palabra, amén, no soy yo, es Dios que te está hablando, te dice cómo debemos nosotros caminar. Amén. Así que, hermanos, Cristo sabemos que pronto viene y la iglesia está en rebeldía. Y dice que es nueva criatura. Amén. Y entonces, ¿cómo voy a entrar? Y usted le pregunta, le dice, hermano, ¿vas al cielo? Sí. Y si eres rebelde todavía, ¿cómo vas a entrar en el reino de los cielos? Amén. Este pasaje nos dice que quienes tienen la fe, dice que nosotros tenemos que tener esa fe. Cuando nosotros nos bautizamos, decimos que esa fe que cada día va creciendo. Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, dice, y esa fe dice que tiene que seguir cada día creciendo. Amén. Que cada día esa fe nos va transformando profundamente, dice la palabra del Señor. Pero el problema, como esa fe no crece, no lo buscamos, no oramos, no ayunamos, entonces esa fe sigue, al lugar de que va creciendo, está yendo más para abajo. Amén. Pero el hombre que es nueva criatura en Cristo Jesús busca las cosas que Dios le agrada. Amén. Pero nosotros, amén, por eso decía que necesitamos tener un encuentro con Dios, como hizo el apóstol Pablo, quedarnos ciegos, no sé cuánto, él tuvo 3 días, amén, pero nosotros hasta que reconozcamos que Dios es el que cambia, que transforma. Amén. Yo no sé si usted ha pensado en su vida, si usted quiere o ha tenido un encuentro con Dios. El cristiano que ha tenido un encuentro con Dios se ve su caminar, pero el cristiano que no ha tenido un encuentro con Dios se ve mala gana, vienen al culto, al servicio, mala gana, canta, mala gana hacer las cosas. Amén, porque no ha tenido un encuentro con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú desde mediodía, tú dices, hoy hay servicio, voy a ir a gozar, voy a ir a alabar a mi Dios. ¿Por qué? Porque tienes ese anhelo, ese deseo en su corazón. ¿Por qué? Porque has tenido ese encuentro con Dios. Tiene ese deseo, ese anhelo, estar en la casa de Dios. Pero cuando no, tú dices, no, ya va a ser a las 7, falta 7:30 me voy a preparar. ¿Y a qué hora va a llegar en la casa de Dios? Amén. Si no, por eso, hermano, es necesario que nosotros cuidamos a Dios cada día, como nosotros tenemos que caminar, como nosotros tenemos que buscar esa presencia de Dios. Porque como dije al principio, el otro prédica que dije, el enemigo va a poner muchas cosas, muchos tropiezos para que el hombre no pueda entrar en el reino de Dios.
Pero hay que ser sabio, hermano. Si nosotros dice, como dice la palabra, somos nueva criatura, ya somos transformados, somos liberados, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios todos los días. Yo no sé por qué el hombre hoy en día se conforma de una vez venir en la casa de Dios. ¿Cómo ha vivido ese hombre, esa mujer que nomás se deja venir 1 o 2 veces? ¿Qué encuentro vas a tener con Dios si no vas a venir a la casa de Dios? Aquí es donde venimos. Si necesitamos un encuentro con Dios, aquí es como ahorita la presencia de Dios se descendió. No sé si usted sintió, pero la presencia de Dios estaba aquí cuando el pastor estaba cantando. Amén. Nosotros debemos meter en esa presencia porque queremos tener ese encuentro con Dios, ese encuentro muy especial, hermano. Ese encuentro nada. En otros lados no podemos encontrar esa presencia. Solo aquí en la casa de Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, quienes tienen fe en Jesucristo, dice, están unidos y experimenta, dice, una transformación profunda, dice, dejando atrás la vida. Antes, dice, porque comenzar una nueva vida, un cambio, dice el Señor, necesita que nosotros tenemos que tener ese cambio en nuestra vida y también tener una relación con Dios. Es lo que Dios quiere para nosotros. Pero hoy en día nosotros, muchos quizá hombres que ya no necesitan, dice ellos, porque ya hay dinero, ya hay casa, ya hay carros, no necesito de Dios, estoy bien así. Amén. Pero dice que cuando Cristo viene, ellos van para el cielo. No así, si estás muertos espiritualmente, no vas para el cielo. Amén. Así tenemos que nosotros tener una relación. Cuando tú tienes una relación, yo creo que es como que tú te preocupas estar en la casa de Dios, tú te preocupas de orar, tú te preocupas de leer la palabra de Dios. Pero como no, el cristiano no tiene un encuentro con Dios, no nos esforzamos especialmente a leer esta palabra de Dios. Amén. Aquí es donde Dios nos habla de qué debemos hacer nosotros. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros cada día? Pero el hombre, como no se mete y ni ora, entonces no quiere tener un encuentro, no quiere tener una relación con Dios. Cuando tú tienes esa relación con Dios, tu anhelo, tu deseo es hacer todas las cosas que le agrada a Él. Pero nosotros estamos dejando a Dios a un lado y estamos haciendo nuestra vieja vida todavía de lo que hacíamos antes. Eso es lo que está haciendo el hombre hoy en día. Amén. No se ha cambiado el hombre hoy en día. No, de verdad, si vemos, hermano, de verdad hoy en día la gente está endureciendo su corazón. Y entonces no son nuevas, no han sido transformados todavía. Yo he visto, como dice nuestro hermano pastor, cuando tú vas a ir a evangelizar, le hablas a la gente, está endurecido su corazón. Y son gente que conocen la palabra del Señor, son gente que han predicado la palabra del Señor y ya no quieren palabra de Dios. Pero ellos dicen que van para el cielo. ¿Y cómo? Si no han sido transformados, no han tenido un encuentro con Dios como el apóstol Pablo. Si vemos la vida de este hombre, nadie lo detuvo, hermano. Él estuvo pasando momentos difíciles. Estamos viendo, la Biblia habla de que él lo azotaron, pusieron en la cárcel, pero ni a pesar de eso nadie le detuvo a él, siguió caminando. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios, fue transformado su vida. Amén. Pero nosotros todavía nos hace falta ese encuentro con Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor cuando habla de nueva criatura, es que las personas que están en Cristo dejen de ser lo que eran antes y se convierte en algo completamente nueva vida. La pasada, dice, quedó atrás. Los errores que quizá cometíamos antes ya no volvemos a cometer. Pero hoy en día los errores siguen cometiendo el cristiano todavía. Y en su antigua vida, dice, de manera de ser lo que antes era una vida nueva, ahora dice,
comienza a una nueva vida, y el resultado de esa nueva vida es que hagamos las cosas en las cosas que Dios le agrade, especialmente las obras que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Hay muchas cosas, hermano, que nosotros debemos hacer en la casa de Dios, especialmente buscar su presencia, venir a los servicios, venir a los cultos. Es un acto que tú amas a Dios, es un acto que tú se está viendo que realmente tú tienes un encuentro con Dios, porque tu anhelo, tu deseo es estar en la casa de Dios, no estar en la casa. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, estamos viendo, hermano, en todo ese mundo entero, muchas cosas que están pasando, especialmente las iglesias no se han cambiado todavía, no han tenido un encuentro con Dios todavía. Amén. Vamos a ver, hay mucho de qué hablar eso. Busque conmigo Colosenses capítulo 3, versículo 3, 5, amén. Colosenses. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros que tenemos que dejar para poder entrar en el reino de los cielos? Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 5, amén. Dice la palabra del Señor, escuche bien, es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué quiere Dios que nosotros tenemos que dejar en la vida, o somos nueva criatura? Dice el 5, hacer morir pues de lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, la idolatría. Todo eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si vemos, hermanos, si la palabra de Dios nos dice que hacer morir pues de lo terrenal, hoy en día, hermanos, estamos viendo que muchas iglesias no han dejado esto todavía, no han dejado de las cosas del terrenal todavía. Dice la palabra del Señor, si leemos el 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra. ¿Será que esos hombres celebrando esos están buscando las cosas de arriba? No. ¿Qué más viene? Ya están hablando de la Navidad, ya están hablando de los tamales, de los chuchitos. Amén. Ya la gente, incluso hay una iglesia por acá, cuando éramos ignorantes de la palabra, no sabíamos, miramos, hay una iglesia hasta no sé cuántos miles de dólares gastan para quemar esos cohetes, bombas, y son iglesias. ¿Y será que han muerto de lo terrenal en ellos? Todavía no. Siguen todavía. Siguen haciendo, dice, hacer pues morir pues de lo terrenal en vosotros, dice. Dice de la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, la idolatría, dice. Todo esos, hermanos, muchas iglesias están celebrando. Pero nosotros, por eso nos habla la palabra del Señor, si ya somos nueva criatura, ya no nos pertenecemos ahí, ya no debemos hacer esas cosas que esa gente o esas iglesias hacen. Ya no pertenecemos en eso. Pero aquí habla de la fornicación, impureza, son cosas que hacemos delante de Dios que no son puras. Pasiones, dice, desordenadas, malos deseos, dice. Y el hombre hoy en día todavía, siendo cristiano, tiene esos malos deseos todavía. Amén. Habla de la fornicación. Si hablamos de los malos deseos, hay muchas cosas, hermanos. Al rato vamos a hablar de una palabra que ya dije un poco aquel día, que está matando a los cristianos, a los hermanos, a los pastores, a los evangelistas. Está matando, es letal. Hay una palabra que encontramos en la Biblia que de verdad, hermano, está matando todo la iglesia. Si nosotros no oramos, no ayunamos, hermano,
por gusto. Yo creo que estamos aquí en la casa y nos vamos para el infierno si nosotros no vamos a cumplir lo que Dios está escrito en la palabra. Amén. Los malos deseos, la avaricia, dice, la idolatría. Hay uno, hermano, que decimos nosotros, yo creo en broma, el ídolo que está por ahí. Amén. Ese ídolo nunca lo dejan. Amén. Esa es la idolatría. El hombre hoy en día, la Biblia se puede quedar en casa, pero el celular no. Y muchos cristianos, tengo el celular, has visto en muchas iglesias están leyendo la Biblia. Y la Biblia en su celular, la Biblia está en la casa. Esa es la idolatría. Estamos idolatrando ese aparato. Qué cosa de verdad, hermanos, si usted se mete a analizar, cuando tú te metes en las redes sociales, no hay cosa buena que sale allí. No hay cosa que nos edifica, no hay cosas que agrade a Dios, no hay cosas, al rato vamos a hablar también sobre los ojos, dice la palabra del Señor, todo lo que el ojo ve es pecado delante de Dios. Amén. Todo lo que esa idolatría dice, y si vemos en el 6 dice, cosa por lo cual la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes, dice. Si yo soy hijo de Dios y soy desobediente, como dije al principio, hombres y mujeres desobedientes de la palabra, ya no quieren venir a los cultos, ¿será que son nuevas criaturas esa gente? ¿Será que han sido transformados? ¿Será que ya han tenido un encuentro con Dios? No, todavía, falta todavía. Están endureciendo su corazón, ya no quieren servicio, ya no quieren venir en la casa de Dios. Son hombres y mujeres desobedientes a la palabra. Por eso, hermano, es necesario que nosotros abramos nuestro oído y decirle al Espíritu Santo cuando hay servicio, vengamos a la casa de Dios. Porque esa desobediencia, le dije a la hermana, está en Deuteronomios 28:15. La desobediencia trae destrucción. Amén. En la vida del cristiano. Amén, amén. Por eso dice, si oyeres, dice, la voz de Jehová, tú oí, le dice. Si cuando tú oyes, eres obediente, trae bendición para tu vida. Pero si eres desobediente, dice que va a venir mucha maldición en tu vida. De todo va a venir en tu vida espiritual. También hasta allí dice, tu amasar, todo ahí. Dice la maldición cuando eres desobediente. Hoy en día, muchos cristianos, siendo cristianos, están desobedeciendo la palabra del Señor. El 7 dice, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, dice, cuando viví en ella. Vivimos, hermano. Estuvimos ahí, pero ahorita gracias a Dios que ya somos transformados, ya somos liberados. Ahorita estamos en la casa de Dios sirviendo a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, un Dios que dice la palabra del Señor, Él nos paga, el Dios todopoderoso, cuando nosotros le servimos a Él, Él nos va a pagar bueno, amén. No es como la desobediencia, Él nos da una paga mala, pero la obediencia, eso nos trae una paga de bendición, hermano, amén. Por eso dice el 8, pero ahora dejando también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicencia, blasfemia, palabra deshonesta de nuestra boca. ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros? Que dejemos, dice, de vosotros toda cosa, ira. No hay ninguno que se pone en ira todavía. No hay uno que se enoja todavía. Amén. Se escuchó el silencio. Amén. Quiere decir que todavía todos. Amén. Por eso, hermano, si yo ya soy nueva criatura, ya no debería tener ese enojo en mi vida. Pero todavía hay enojo todavía en nuestra vida. Entonces todavía no hemos transformado todavía. No hemos tenido un encuentro con Dios todavía. ¿Por qué? Porque está el enojo todavía en nosotros. ¿Qué más? Enojo, dice, malicencia, dice, blasfemia, dice. La palabra blasfemar, hermano, es muy dura. Cuando tú, especialmente la blasfemia al Espíritu Santo, dice, allí no hay perdón, ni aquí en otro lado.
Amén. Y la presencia, la palabra honesta, dice, en nuestra boca. ¿Cuánto de nosotros no nos sale una mala palabra todavía en nuestra boca? ¿Cuándo de nosotros todavía no decimos una mala palabra? Todavía. Entonces no hemos transformado todavía. No somos nueva criatura todavía. Entonces necesitamos el encuentro con Dios todavía. Pero ¿cómo se obtiene eso? Orando. Amén. Pidiendo en ayuno, oración. Amén. Amén. Dice el 9, amén. Dice el 9, no mintáis, dice, los unos a los otros, sabiendo despojad del viejo hombre con sus hechos, dice la palabra del Señor. No mintáis, hermano, la mentira no es bueno. Y entonces dice que hay que despojar de este viejo hombre con sus hechos. ¿Cuáles los hechos que hacíamos antes? Si éramos borrachos, usted era una bailarina, ahorita ya no. Si antes se escuchaba música mundana, ahorita ya no. Entonces ya ha sido transformado, pero muchos cristianos hoy todavía les gusta la marimba todavía. Entonces, hermano, por eso dice la palabra del Señor, el hombre despoja del viejo hombre, dice, con sus hechos, dice. Antes, hermano, no sé qué usted hacía antes, pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, todas esas cosas ya se quedaron. Amén. Todas esas música mundana, todo esos malos deseos, malos pensamientos, ya se quedó allá. Amén. Así como hicimos con nuestro hermano Cristian, lo bautizamos y dijo el pastor, aquí se van a quedar tus pecados. Amén. Pero si él sigue todavía con su rebeldía, todavía no han tenido un encuentro con Dios todavía. Necesitamos un encuentro con Dios todavía. Amén. Pero como dije al principio, ¿cómo se debe obtener eso? Es pidiéndole a Dios todos los días de nuestra vida que haga un cambio en nuestra vida. Hermano, esta palabra, hay mucho de qué hablar ese texto. La hora se nos va. Hay otro texto que leyó nuestra hermana aquel día allí donde quiero enfocarme más. Hay una palabra donde habla de la lascivia, ahí es donde quiero hablar cómo esa palabra nos está destruyendo, hermano. Busquen Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Amén. Hermano, hay que tener cuidado todas las cosas que nosotros vemos, escuchamos, porque Satanás, él conoce la debilidad del hombre y la mujer. Hay que tener cuidado con esa palabra. Amén. Vamos a ver qué significa, qué quiere decir. Amén. Ya tienen. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero, dice el apóstol Pablo, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrevecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El 19, ahí donde vamos a enfocar. Amén. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron en la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está duro esa palabra. Por eso le decía, la hermana María me exhortó. Fuerte la palabra. Entonces esa palabra, cuando nosotros dice la lascivia y esa palabra, si usted busca en los predicadores, no se habla esta palabra. Amén. Tienen miedo de hablar esa palabra. ¿Por qué? Dice, porque muchos cristianos apenas, dice, menciona esa palabra. Pero dice la palabra del Señor, que esa palabra, lascivia, es un veneno silencioso que está matando la vida espiritual de los cristianos. ¿Por qué? Al principio, más al rato vamos a explicar por qué. Amén. Dice, está silenciando y matando la vida espiritual desde adentro, dice.
del cristiano. Si no la enfrenta, si no la enfrentamos, hermano, esa lascivia a muchos cristianos, incluso pastores, yo he escuchado y he visto, ahorita ya no predica. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron el valor de hablar sobre esto. Amén. Y dice, si nosotros no enfrentamos eso, nos va a arrastrar a una oscuridad que ni siquiera, dice, sabía que estaba creciendo en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, yo puedo predicar, puedo levantar mis manos, puedo cantar, pero realmente dice, incluso puedo tener versículos en memoria, pero en lo secreto, en los pensamientos secretos, hay pensamientos impuros, como dice la palabra del Señor. Porque el 19 dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Ese es lo lamentable hoy en día que está metiendo en las iglesias hoy en día. Por eso hoy en esta noche, hermano, yo creo que hay que agradecer a Dios si nosotros tenemos el conocimiento, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos que examinarnos si no nos está pasando esas cosas, pensamientos, dice la palabra del Señor, como dice, impurezas delante de la presencia de Dios. Y si tu mente, dice, se desliza hacia la fantasía, está hablando de una fantasía que está entrando a la iglesia. Como dije al principio, no solo los jóvenes, sino eso entra en el pensamiento de los adultos, damas, caballeros, todos. Dice, fantasías sexuales, si no puedes mirar sin desear, entonces está en una batalla. Estamos en una batalla real. Y tu alma, dice la palabra del Señor, está en fuego. Tu alma está en fuego, ¿por qué? Porque vas para el infierno o vas para el cielo, usted escoge. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, Jesús mismo dijo, yo no tenía ese texto, pero ese texto toda la noche me daba vuelta, abría mis ojos y ese texto ahí estaba. Amén. Me enseñaba una luz y una tiniebla, una luz y una tiniebla. Y dije, ¿qué será esa luz y esa tiniebla? Dice la palabra del Señor, está en fuego nuestra alma. Y Jesús claramente dice, Él nos dijo, pero no tenía ese texto. Habla de San Mateo capítulo 6 versículo 22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Todo. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuándo más serán las mismas tinieblas? Dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, el pecado, dice la palabra del Señor, esos, como dije al principio, esos fantasías sexuales, entra por los ojos. Y ese es donde dice Jesús, dice la palabra del Señor allí en el 5, dice que Jesús mismo dijo claramente, cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya ha cometido el adulterio con ella en su corazón, dice Jesús. Ahí está en el 5:28. Amén. Entonces, hermano, nos dice esa palabra que no es necesario que usted se acuesta, se duerme, es por los ojos, están entrando esa lascivia que estamos hablando. Amén. Hay que tener cuidado, hermano. Por eso dije al principio, muchos hombres y mujeres no pueden de verdad ver a una mujer guapa,
a un hombre guapo. ¿Por qué? Porque ya viene ese deseo. Y siendo cristiano, una vez escuché a un pastor, yo decía, hay una hermana, se llamaba Andrea, y le decía, ay, hermana Andrea, usted está guapa. Entonces, ¿qué le está diciendo? Te deseo, te anhelo. Amén. Y ese pastor ya ha cometido muchos errores y para abajo. Amén. Y entonces, hermano, esa palabra es tremendo. Y eso dice la palabra, está matando, está destruyendo, especialmente los que tienen ministerio. Por eso la palabra me habló y dije, tiene que tener un temor dentro del hombre que se para aquí en este lugar. Una mujer que canta y tiene que tener un temor dentro de hacer las cosas malas. Porque si no, hermano, por gusto tu tiempo está perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque si hay esos deseos todavía. Por eso dice el 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Por eso dice la palabra del Señor cuando habla, dice, la palabra nos dice que el problema no comience en la cama, comienza en los ojos, en la mente, en el corazón. Y dice la palabra del Señor, la lascivia no es solo otro pecado, es una puerta que usted está abriendo al Satanás para que entre en tu corazón, el enemigo, para que entre en tu corazón. Y ya, desde que tú abriste esa puerta a Satanás, ya no lo puedes sacar. Amén. Así que, hermano, por eso hoy el hombre, la mujer hoy en día han endurecido su corazón. Ya se está enfriando, amén. Muchos cristianos se están enfriando por esta razón. Amén. Por los celos, por la ira, por el enojo, por el engaño. Está metiendo Satanás. Hermano, tenemos que seguir orando. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que Él nos guíe cada día. Por eso dice Jesús, por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caerte, sácalo, échalo de ti, pues mejor que te es que se pierde uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado para el infierno. Pero ¿quién de nosotros que está pecando, como dije al principio, de esa lascivia, va a quitar ese ojo para no? Pero Jesús dijo, si cualquier de ese tu ojo te está haciendo pecar, quítalo. Es mejor que te entres con un solo ojo en el cielo, que esos dos se vayan para el infierno. Amén. ¿Hacia dónde estamos caminando, hermano? ¿Hacia dónde estamos yendo? El hombre hoy en día, esta palabra es, por eso dice la palabra del Señor, que cuando Jesús habla, que el hombre cuando piensa, se mete eso en su corazón, no se trata de que uno se tiene que acostar, no. Se trata de que es en tu corazón y se convierte, dice, en un pecado delante de la presencia de Dios. Y dice, por eso muchos hombres y mujeres hoy en día comienzan, dice, a endurecer su corazón y se están enfriando espiritualmente. Y su amor por Dios ya no siente. Y la presencia de Dios en su vida, de su vida espiritual, es como un eco, dice, nomás suena, pero realmente su vida espiritual ya no. Amén. Dice que apenas, cuando nosotros tenemos ese pensamiento, dice que apenas reconocemos alguna vez la voz o el sentido del Espíritu Santo. Y nuestras oraciones, dice, solo en ese techo, pum, cae aquí.
no traspasa. ¿Por qué? Por esos malos pensamientos, malos deseos. Amén. Así que, hermano, sigamos adelante. Dios, dice la palabra del Señor, tiene grandes cosas para nosotros. Por eso dice el Efesios 4:19 que habla que habiendo perdido, dice, toda sensibilidad, se entregaron en la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso no sucede, dice, de la noche en la mañana. Eso es resultado de ignorar, dice, pequeñas concusiones. Aquí es la verdad brutal. Muchos cristianos están atados, dice, no por demonios, sino por pensamientos, malos deseos. Y dice la palabra del Señor que se está muriendo espiritualmente. Y eso de verdad, hermanos, es lamentable. Muchas cosas nosotros podemos decir que yo soy una nueva criatura, pero realmente si no he cambiado, no he transformado, no he dejado esas cosas, todavía estoy mintiendo. Amén. Por eso dice en Juan capítulo 2 versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino es del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, de Dios, permanece para siempre. Amén. Todo eso, hermano, de lo que estamos viendo, todos esos deseos son pasajeros, son momentarios. Pero Dios, dice la palabra del Señor, Él quiere que nosotros, si ya somos nueva criatura, tenemos que dejar todas esas cosas. Amén. Todas esas cosas, dice la palabra del Señor. No hay una forma, dice, de decir una palabra suave para decir la lascivia. Solo dice, destruye, dice, tu relación con Dios. Sabotea tu destino, te está agotando emocionalmente, te está robando la autoridad espiritualmente que Dios ha puesto en ti. Amén. Así que esta palabra no solo habla de los jóvenes, habla de especialmente ese aparato. Hermano, si nosotros no vamos a dejar ese aparato, no lo tiramos, no vamos a tener un encuentro con Dios. Amén, amén. Amén. Por eso dice la palabra del Señor en Hebreos 13:4 dice que el hecho matrimonial debe mantenerse puro, dice, pero la lascivia está atrás de miles de divorcios relacionaciones, dice, rotas, promesas que no se han cumplido. Y muchas personas, de verdad, yo no sé si usted por cuál está orando cuando oramos por un propósito para nuestro crecimiento espiritual, pero Satanás sabe eso. Satanás conoce la debilidad del hombre y la mujer. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Hay que confiar en Dios. Dice 1 Pedro 5:8, mas Él nos advierte que el enemigo anda, dice, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero dice la palabra del Señor, pero Él sabe que te puede controlar tus deseos. Él puede controlar tus emociones, tus decisiones. Por eso es necesario, hermano, meterse en esa guerra de la oración. Meterse, hermano, en las mañanas, decirle, Señor, quita todo lo malo, quita todo de este mundo, quita todo lo que no te agrada. Yo así le digo al Señor, todo lo que es del mundo, todos los deseos, todos los malos pensamientos, arranca, Señor, pon un espíritu
dentro de mí, que necesita tu presencia. Hermano, deberíamos, dice la palabra del Señor Dios, el cristiano tiene que meter en esa guerra espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos, como dice ahí en Efesios también, que no tenemos lucha, dice, contra sangre, sino con esos gobernadores, hermano, de las tinieblas. Con eso estamos luchando. Pero si el cristiano no lucha, hermano, facilito el enemigo nos va a derrotar. Si no oramos, no nos levantamos, hermano. Cristo está esperando una iglesia. Dice la palabra del Señor que una iglesia dice que tiene que tener esa palabra ardiente dentro de nosotros cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Para que Dios, toda la impureza que hay en nuestro corazón, Dios lo quiere limpiar. Amén. Por eso Dios dice Santiago 4:7, declara que someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que hay que resistir al diablo. El diablo nos va a atacar, hermano. El diablo nos va a poner cosas desagradables que a Dios no le agrade. Pero reprendemos en el nombre de Dios para que este pueblo, esta iglesia, hermano, no llegue. Amén. Que no entre ese Satanás. Amén. Por eso es necesario que nosotros, dice, huir de vosotros, pero no puede resistir aquel que todavía disfruta, dice, en lo secreto. Necesitamos renunciar, correr a la presencia de Dios. Para que Dios, hermano, nos transforme. Para que Dios, dice la palabra del Señor, Dios, yo creo que todos, lo que Dios quiere es que nosotros confesamos todos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que Dios nos está ofreciendo una vida eterna. Y Satanás no quiere que nosotros obtengamos esa vida eterna. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que renunciar, cerrar puertas y confesar, buscar el perdón de Dios. Amén. Solo Dios nos puede perdonar, hermano. Dice la palabra del Señor que nos dice cuando nosotros tenemos que huir del diablo y dejar todos los placeres, amén, que está destruyendo. Dios nos está ofreciendo, hermano, una vida eterna. Entonces es lo que tenemos que buscar cada día. Amén. Por eso Dios, dice la palabra del Señor, Él nos quiere limpiar, Él nos quiere renovar, Él nos quiere, como dice la palabra, hacer un hombre nuevo, una mujer nueva, nueva criatura. Es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Amén. Así que, hermanos, esa palabra, si tú estudias, lees, analiza todo lo que Dios nos habló esta noche, hay que tener cuidado. Amén. Y otra de las cosas que digo, especialmente yo voy a traer a la hermana, pero yo no tengo, si yo tengo mi mente espiritual, yo no tengo esos deseos de la carne. Entonces tengo que ser un hombre espiritual. ¿Y cómo voy a obtener eso? Orando, clamando, derrodillando en la mañana. Amén. Por eso es necesario, hermano, que nos metemos en la presencia, busquemos la presencia de Dios, para que esas cosas se deshacen en nuestra vida. Amén. Dios nos quiere limpiar, Dios nos quiere renovar, pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar la presencia de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies, hay mucho que hablar. Amén. Pero recuerde, hermano, esa palabra